Bendiciones a todos. Los bendecimos deseándoles que la paz, la sabiduría y el poder de nuestro Creador pues esté con cada uno de ustedes y sus familias allí en casita, sabiendo que el Espíritu Santo está trabajando y operando dentro de cada corazón. El tema que hoy traemos es una pequeña análisis, una pequeña reflexión acerca sobre la madurez, para que nosotros revisemos cómo estamos en madurez, porque estos tiempos están demandando más que nunca de nosotros actitudes y formas de madurez. Pero acuérdense, estoy hablando para aquellas personas que son creyentes, madurez basados en la palabra, madurez basados en el carácter del Mesías. Pero si tú no eres creyente, pues puedes adquirir esa madurez. Pero la madurez, acuérdate que no se encuentra en un lugar de congregación. La madurez se encuentra estudiando, analizando seriamente la escritura, la palabra del Señor. Así que vamos a empezar con este tema de hoy. Y vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 y vamos a mirar lo que la escritura nos dice en la primera carta a los Corintios. Y dice así, a ver, primera Corintios capítulo 14, espero que lo busques y lo compartimos juntos. Y dice así el verso 20. Primera a los Corintios 14, 20. Y dice así, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo vuelvo a repetir. Primera carta a los Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, ¿por qué tomo de base este versículo? Porque quiero que entendamos, que analicemos que hay dos actitudes. Una actitud es la actitud de madurez y otra es la actitud infantil. La actitud infantil es las personas que son súper crédulas a todo o, en su caso opuesto, súper incrédulas a todo. Entonces, en ese mismo punto de inmadurez están esas dos partes, de ser crédulas a todo, de creerle a todo mundo, y esto trae confusión. O de ser súper incrédulas de todo, y esto también muestra que la persona está en confusión. Ahora, en este tiempo en que nosotros estamos atravesando esta crisis sanitaria, y acuérdense que no es a nivel local, sino a nivel mundial, pues estas palabras de Primera de Corintios 14, 20, pues tienen que resonar en cada uno de nosotros. Y ahora, según la investigación histórica que cada uno de nosotros le debe a la escritura, y le debe a la misma historia, eso es algo que deberíamos apuntarlo. Todo le debemos a la historia bíblica y a la historia mundial un vistazo, una investigación para nosotros saber que lo que nos informan hoy si está basado de fuentes antiguas creíbles o engañosas. Lo entendemos igualmente bíblicas, si las fuentes son creíbles o me están pretendiendo engañar con un versículo que me lo están deformando. Entonces, este tiempo nos exige de que nosotros no tomemos versículos que nos suenen parecidos a lo que sucede y sin investigación histórica, ¿no? Y exegética previa, y pegan mucha gente, ponen una foto impactante y lo publicitan, y todo esto es con el fin de obtener like en las redes sociales. Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Quizá crean que así, ¿no? Pues están cumpliendo y están difundiendo pues a otras personas, pero en realidad, ojo con esto, están robándole sin querer el verdadero conocimiento divino a las personas. Porque yo no puedo coger un versículo y adaptarlo a las circunstancias, sino yo como persona me adapto a la palabra
y a las circunstancias que la palabra la preceden. Y entonces así yo puedo decir, esto es o no es esto. Pero si yo veo las noticias, yo veo las redes y en base a lo que voy oyendo voy poniendo versículos, puedo estar haciendo desviar a muchas personas de la bendición que la palabra de Dios tiene. Y hoy en día se da mucho esto. Ahora, ¿qué es madurez? Si vamos a la carta de los Hebreos 5:14, ¿qué dice? Allí en Hebreos, en el libro de Hebreos 5:14, nuestro rey nos está exhortando a algo que nosotros muchas veces pasamos el consejo de la palabra de nuestro rey que nos lo dice. Pero dice así, Hebreos 5:14, pero el tiempo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire lo poderosa. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es madurez? O sea que ya no tienen la mente de niños, ya no son personas que la palabra de Dios les es desconocida. Una persona que no se ha leído la Torá, los 5 primeros libros de la Escritura, varias veces y estudiado, analizado, va a sufrir de inmadurez. Porque cualquier versículo del Nuevo Testamento que se lo deformen, lo va a desenfocar. ¿Por qué? Porque no tiene la base que es la Torá, ni los profetas. Eso es algo que hay que pensar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice la Escritura. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de lo bueno, de lo malo, de lo falso, de lo verdadero, de lo que tiene apariencia que es, pero no lo es, de lo que tiene apariencia que no es, pero lo es. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nuestro rey nos está instando en esta hora? Que nosotros como hijos de Dios, la única forma de que nuestros sentidos se activen, como dice en la palabra de Dios, se ejerciten viene de la palabra ejercicio. Un músculo se desarrolla por ejercitarlo. Una persona se vuelve hábil por repetir demasiadas veces una misma labor. Y eso es lo que la palabra quiere, que nos volvamos personas como gimnastas de la palabra y también expertos en el manejo de ella. Y dice, ahora, entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un creyente maduro y un niño espiritual? ¿Quién es un creyente maduro y cuál de ellos es un niño espiritual? ¿No? Pero si nosotros vamos a Efesios, porque la palabra de Dios, la escritura, nos tiene respuesta para todo. Efesios 4:11. ¿Qué pone Efesios 4:11? Y asimismo, él constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire lo que dice, a fin para que él ejercitó, para que él formó, fundamentó personas con ciertos llamados, ojo, no títulos, llamados, ojo, responsabilidades. Todo llamado de Dios nos ejercita, nos adecua, nos forma para ejercer un llamado. A fin, y ese llamado para qué es, versículo 12, Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y dice, ¿y para qué? Hasta que todos lleguen a una misma unidad de la fe. O sea, ¿qué es fe? Y del conocimiento. Fe es creer, confianza, seguridad. Y del conocimiento de quién? Del Hijo del soberano Elohim. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. O sea que, ¿cuál es nuestro llamado? Llegar, buscar la plenitud del Mesías. Tú me puedes decir, y estoy de acuerdo, pero nadie puede alcanzar esa plenitud acá. Pero ese fue el reto, y ese es el listón que nuestro rey nos puso. Puesto los ojos,
no en los ministerios del versículo 11, puesto los ojos en el Mesías, el autor y consumador de nuestra fe, fundamentados y arraigados en él. ¿Ve? O sea que no es de que yo me voy a volver un Mesías, ¿lo estamos entendiendo? Pero yo puedo lograr el máximo esforzándome en la palabra y ejercitándome en la palabra, porque la palabra desarrollará mis sentidos. Entonces un creyente maduro tiene entrenados que sus sentidos agudamente y no permite que estos sean desviados pues fácilmente, sabiendo que lo que hace, donde está, eso es la seguridad y la capacidad de entender las cosas, y eso le define la palabra como con qué, que tiene discernimiento, tiene discernimiento. Entonces cada uno de nosotros también debemos entender que solo la ejercitación del estudio, lectura, memorización de la palabra nos ejercita los sentidos. ¿Qué sentidos? La percepción. Cuando oímos una noticia, cuando nos hablan algo, cuando nos enseñan, nos dicen, vemos un telediario, un periódico, los sentidos de lo que la palabra ha hecho es a ejercitarme para que todo lo que lea, todo lo que vea, todo lo que perciba que sucede, que eso penetra profundamente, está en mí y filtra todas las noticias, todo lo que veo, todo lo que escucho. O sea que la palabra, aquí viene lo hermoso, a una persona lo hace maduro, madurándolo en su interior, para que todo lo que venga del exterior sea filtrado por esa madurez y la persona no cometa locuras. ¿Ven lo hermoso de la palabra? Ahora, pero ¿cómo se alcanza esta madurez? Ahora, como leímos en Hebreos 5, ¿no? 5:14, un cristiano, un creyente maduro tiene entrenados sus sentidos, ¿verdad? Y entonces, y no permite que estos sean desviados. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que hace, dónde está, cómo se mueve. Pero ahora, Hebreos 5:14 nos habla que la madurez se alcanza por el uso escritural y vivencial en el espíritu. O sea que no es solo letra. En el espíritu. Cuando allí nos dicen el espíritu es reflexión. Es gastar, miran esto, por favor, mis amados. Es lo que pocos, muy pocos hacen. No es leer, no es mandar un versículo, no es solo tener el versículo, no es poner un versículo en la pared, no es dejar la Biblia abierta en un versículo. Mis queridos, mis amados, es reflexionar en ellos, orar en base a ellos y decirle, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, hazme captador de tus verdades, revélame, dame esa luz, esa iluminación que tú has preparado para los que te aman, porque yo amo tu palabra. ¿Ves? Ahora, entonces cuando una persona ejercita sus sentidos en base, ¿cómo se ejercitan? Leyendo y meditando. Leyendo y meditando. Esto debemos tenerlo claro. Es leer y meditar. No es leer y ya está. No es leer y memorizar. Ojo, meditar no es memorizar. Son dos cosas muy aparte. Es meditar. Es meditarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quiénes los dijo? ¿En qué forma lo dijo? ¿Qué verdades trae ese verso? ¿Qué cosas? ¿Cuál era el sentir que querían? ¿Qué estaba sucediendo allí? Y él nos empieza a mostrar y hace que investiguemos esos textos, de dónde vienen, en la cultura hebrea, por qué se ocurrió, qué estaba sucediendo en ese momento. Y es donde nuestros ojos se abren. Ahora, ¿qué hacer si uno no sé, si no sé qué hacer, ni puedo entender cómo son las cosas? Ahora, nosotros debemos ser honestos, que la limitación más grande es no ir a la escritura. La limitación o lo que hace a una persona inmadura es no acudir a la escritura. Porque la palabra del santo, del soberano, de Elohim, de Hashem, de nuestro rey, de nuestro Dios, ¿cuál es? Es el poder de él. Esa palabra tiene la verdad de todo. Esa palabra tiene el conocimiento de todo. Esa palabra, no importa los tiempos, nos da la solución. Ahora mire lo que dice la escritura en la segunda carta de
del apóstol Pedro. Miren lo hermoso que habla acá. Dice, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y esto es algo que debe ser nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción. La palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra, este versículo encierra lo que empieza desde el principio hasta ahora. Que la escritura dice que nosotros tenemos en ella nuestra seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad, convicción, certeza? La escritura. Y dice, a la que hacéis bien estar atentos. ¿Qué es eso? Muchas veces nuestros oídos, nuestra mente, nuestra percepción está atento a todas las noticias, a todos los noticieros, a todo lo que sale aquí y allá. Y eso en sí está mal, porque debe haber un equilibrio. Pero en un hijo de Dios, en un creyente, debe predominar en la atención, la percepción y el enfoque en la palabra de Dios. Por eso es que nuestro rey dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si tú estás en una caverna, tú no andas súper pendiente de que la antorcha no se apague. ¿Por qué? Porque si la antorcha se apaga, quedo en penumbra, me pierdo y perezco. Entonces que en este mundo hay oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Pecado, abusos, rebeldía. Tenemos de todo. Esa es la oscuridad. Y por eso yo tengo que tener la antorcha de la palabra encendida y yo tengo que estar fijándome en la antorcha. ¿Y dónde alumbra la antorcha? O sea, la palabra es la luz. ¿Y dónde ella me muestra la luz? Pero yo no puedo ir más allá de la oscuridad porque puedo caer o puedo tropezar. Y yo tengo que ir donde la luz de la antorcha de la palabra me guía, me muestra y así voy dando pasos de fe. Por eso es que la palabra es como una antorcha. Ella no es un sol que nos los ilumina todo y yo ya no necesito ya más de que me muestre. No, ella da una luz justa para que yo avance y yo voy avanzando según la luz que expide la antorcha, el conocimiento, la sabiduría, la palabra que voy comiendo. Miren, esto es precioso, esto es hermoso y nos lo perdemos muchas veces. Porque queremos que a los de afuera nos den la salida, nos den la solución, nos diga qué hay que hacer. Y no vamos a Mateo 6:6. Y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que conoce lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿cómo diferenciar la verdad del engaño? La palabra de nuestro Creador, de nuestro soberano y sublime, está claramente expresada. Si solo te muestran un texto y te dicen algo raro que no conocías, consulta con hermanos mayores de la fe y así con hermanos maduros. Ojo, no hermanos emocionales. Ojo, no hermanos inexpertos. Ojo, no hermanos pasionales, sino hermanos sabios, coherentes, maduros, bien sentados, de buena base, de buen conocimiento de la palabra y que dan testimonio de ella. Ahora, entonces cuando nosotros tenemos bien presente esto, también tenemos que tener presente la palabra no puede ir en contra de ella misma. Si me dicen algo y yo veo que se contradice, la palabra nunca se contradice. Ella no es contradictoria. Ella es limpia, ella es justa. Por eso los habitantes de Berea, ¿qué hicieron? Pidieron que se les explicaran claramente las escrituras como se le habían enseñado. Eso está en Hechos 17:3. Vamos a leerlo. No me fío que te lo leas. Los leo. Hechos, me gusta leerlos porque muchas veces los pasajes se dejan apuntados y nunca son explorados. Mire lo que pone. Del 3 al 11. Mire lo que dice. Sentidos atentos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que el Mesías, a quien yo os anuncio, decía que él era el Mesías, Yahshua,
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Acuérdese que es Hecho de los Apóstoles. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, o sea, multitudes. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿A quién usa el enemigo? A los ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, pone aquí, estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, y es Yahshua. Eso dicen ellos. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche ¿a quién? Al rabí Shaul, o sea, Pablo. Y dice, y Silas también hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen esto: escudriñando la reciben. Perfecto. Pero dice, recibieron la palabra con solicitud. Perfecto. Pero luego dice aquí que es lo tremendo: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El versículo 11 es poderoso y es el mandamiento para todo creyente. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Que un hijo de Dios debe ser un investigador, no de historia, no de noticias, de la palabra y de la historia bíblica. Porque la historia bíblica y la historia de la palabra te mostrará el presente y el futuro. El presente y el futuro, el presente y el ayer. Eso es lo poderoso, lo hermoso, lo majestuoso de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Juan 5:39? Que la palabra es todo y yo no la debo desechar, porque en ellas dice: vosotros creéis que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dijo el maestro, el rabí, el santo, nuestro Mesías. El gran problema que así como se compra una pastilla en la farmacia para un dolor de cabeza, asimismo solo se buscan respuestas inmediatas, ¿no? ¿Cuántos buscan respuestas inmediatas para quitarme el dolor de cabecita rápido? Que no nos quiten mucho tiempo para saber y seguir nuestro camino. Y para que yo luego quede satisfecho diciendo, ya lo sé, ya sé, y se lo digo a otros que lo sé. ¿Para eso es la escritura? ¿O es para salvar almas y salvarme a mí? Como si la Biblia fuese una guía telefónica. Así muchos hacen fácilmente y serán llevados por cualquier estratagema de cualquier doctrina. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de madurez de un verdadero creyente? Un rasgo de madurez es no dejarse engañar con facilidad, ya que se tiene un concepto claro de las cosas por la escritura. Desgraciadamente hoy podemos ver lo fácil que es desviar y son engañados muchos los hermanos por cualquier viento, dejándose llevar por como cualquier ola del mar, como dice Efesios 4:14, para que ya no sean niños. Y también en Santiago 1:16, que dice que parecemos las olas del mar, sopla al norte, sopla al este, sopla al sur, pues para el sur, y parecemos el pueblo de Israel dando vueltas. Efesios 4:14, que dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, inmaduros, fluctuantes es inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas, o sea, estrategias de hombres para engañar, que emplean con astucia que las artimañas del error. ¿Y para qué la usan el error? El error da como fruto error. Y si yo todo lo que escucho tiene error,
pues me conducirá, me guiará a que yo piense, actúe, viva en error. Por eso hoy es tiempo de darse cuenta, mis amados, de la importancia de haber aprendido desde mucho tiempo antes las escrituras, como lo hizo Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, ¿no? Que le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio como el Mesías, ¿no? Para la salvación y la fe que es en Yahshua HaMashiach. ¿Ven? Entonces, estos tiempos que nos están llamando, impulsando estos tiempos peligrosos, donde la salud es mellada y vemos su fragilidad, pero asimismo podemos ver la gran falta de preparación del organismo llamado iglesia o del organismo llamado cuerpo de Cristo o cuerpo del Mesías. Falta de preparación. ¿Por qué? Porque no se saben, no conocen los tiempos, por tan poca comprensión de las escrituras que hay, Dios mío. Y, y no le dan el valor a la escritura que ella merece. Ahora, si no tienes conocimiento de la palabra, no tendrás fe, ya que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, como pone Romanos 10:17. Porque lo que da fe, llena de fe, o sea, certeza y convicción de lo que vivo, es la palabra. Ahora, velad, mis amados, primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Se está acercando el fin, queridos. Y ahora dice por eso, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios. O sea, con una mente bíblica despejada, y velad en oración, sabiendo que el tiempo está cerca. Ahora, sabemos que está cerca el fin, así como no es un sismo, como personas adultas debemos reaccionar convenientemente, ser sabios, ser prudentes y guardar la calma a la hora de demostrar la madurez en los peores momentos y mostrar una calma de sabiduría, de sobriedad, basados en la fe de la Escritura. Eso es como poner como cimiento a nuestro Dios. Todo el que tiene el cimiento de nuestro Dios muestra una personalidad más coherente, más relajada y no de acciones rápidas, no de acciones locas, no de rápido, hagamos esta locura. No. Y luego decir, pues no sabía. No. Por eso que se pide hoy aplomo y acción. Aplomo, dominio propio. Acción, obedece la palabra de Dios. Primera de Corintios 16:13 que nos dice, velad y estad firmes en la fe, portaos, hombres, mujeres, padres, hijos, varonilmente, que quiere decir firmes, creyendo en el Mesías. Porque todo el que se deja desesperar está demostrando la falta de palabra. Los que se enloquecen dejan mostrar el vacío y la ausencia de la palabra de Dios en ello. O sea que ese es otro signo de madurez, es mantener la calma ante cualquier situación, sabiendo qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ayudando positivamente a los más pequeños, a los más débiles, a los que van detrás de nosotros. Entonces, ¿qué es esto? Preparados. Daniel 11:32 que dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Para qué guardar los mandamientos? ¿Para qué eso de las fiestas? ¿De qué nos sirve dejar de comer cerdo? Eso es ridículo. Eso era para otros. Así es que el enemigo trabaja. El Mesías, o no dicen el Mesías, Cristo no te hizo libre. Desde que bendigas todo, eres libre. Entonces bendice cada pecado y practícalo. Según ese pensamiento, esa filosofía carnal, humana, irracional, diabólica. Entonces, Daniel 11:32 nos advierte que con lisonjas, o sea, con cosas disfrazadas,
palabra diluida, acuérdense de diluirla, echándole tanta agua que ya no sirve, seducirá a los violadores de la palabra, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará obediente a la palabra. Se va a probar nuestra fidelidad, y es la fidelidad a lo que sale de nuestras bocas, a lo que leímos, a lo que oramos, a lo que profesamos, palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver la reacción de un pueblo que ante la prueba mayor, o sea, la venida del Mesías, no se deja seducir ante el mal, sino al contrario, por conocer más de Dios, se esforzará y actuará para estar preparado para que en santidad, pureza, evangelizando, ayudando, hablando a todo mundo, porque como pone 2 Timoteo, ¿no? 3:17, a fin de que el nombre de nuestro Creador sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparados, mis amados. Ahora, hay una mala y una buena noticia, Oseas 4:6, que ya no se lo saben. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Si no nos hemos preparado en la palabra, es muy probable que te desvíes y te pierdas. La buena noticia es que aunque estamos en los últimos tiempos, debemos guardar la calma y ser hombres sabios hasta el fin. Nosotros por eso debemos reflexionar. Es algo que muchas veces no hacemos. Meditar con respecto a nosotros mismos y cómo estamos frente a la palabra. ¿En cuál preparado estamos? Haz un examen ahora mismo. ¿Cómo estás preparado según los tiempos? ¿Estás preparado? ¿O andas disparando versículos? ¿O andas desesperado diciendo, es que no sé, no sé? ¿O lo que dice el uno y el otro ya nadie le crees? ¿O le crees a todo y andas confundido? Las dos razones que vimos en un principio. Cuidado. Mateo 24:42 dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir nuestro Maestro. Entonces, ¿quién es maduro? El que tranquiliza, anima, no quien hace arder la pradera, no el que le mete más leña, ¿no? Al fuego, sino el que da sabiduría y dice, calma, pueblo mío, vamos a mirar qué dice la palabra. Y para finalizar, 2 Corintios 1:4, ¿qué pone? El cual nos consuela con todo, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con lo que nosotros somos consolados por nuestro Rey y nuestro Dios. Si tú eres maduro, eres un consolador, motivador, ayudador, levantador de otros, le levantas el ánimo, los levantas, los motivas, los refrescas con la palabra santa. Ese es nuestro llamado. Así que este es el llamado. ¿Estás vivo? Estamos a tiempo. ¿Vienen cosas difíciles? Sí. Pero mira, nuestro Rey con amor y misericordia nos está diciendo, te doy tiempo, te regalo tiempo, prepárate para mí, porque mi deseo es usarte más allá de lo que tú creías y más allá de lo que tú pensabas que las capacidades tuyas daban. Dios busca hombres pequeñitos para hacer cosas grandiosas. Dios busca hombres y mujeres, créanmelo, 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 que no den un céntimo por ellos, sino todo lo depositen en su Adón, en su Creador, en el gran yo soy. Y así es que se ve la gloria de nuestro Dios. Padre eterno, gracias por este momento. Te entrego cada corazón que está atento a tu palabra. Los bendigo en el nombre tuyo. Bendito Mesías, Yahshua, perfecto Rey, perfecto Adón. Los bendigo en tu nombre. Los bendigo con tu palabra, para que tu palabra cree vida y para que tu palabra dé frutos de salvación, los frutos, el fruto poderoso de tu Santo Espíritu en cada hijo tuyo que escucha, que percibe, que oye atentamente con su oído tu palabra. Amén. Abrazos.